Hola mis amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, que les contará acerca de por qué razón él dice que sabe más por viejo que por diablo. Y hoy les hablará acerca de lo que fue vivir aquellos años de la revolución, de la reforma agraria y de la primera reforma agraria, 1968, que fue implementada a través de la Alianza para el Progreso. Hay que entender lo que era la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso era un plan generado por el presidente John F. Kennedy en 1961 para frenar la expansión del comunismo en América Latina. Estaba dentro de lo que se llamaba la Guerra Fría, que enfrentaba a la Unión Soviética con Estados Unidos y que produjo en 1961 la famosa crisis de los misiles, en que la Unión Soviética puso misiles directamente en las narices de Estados Unidos desde Cuba, mientras que Estados Unidos puso misiles antes en Turquía con capacidad de atacar al Kremlin. Finalmente, esa crisis de los misiles, que vino después del intento de golpear al gobierno de Fidel Castro con una invasión de paramilitares llamada la invasión de Bahía de Cochinos con más de 1000 hombres, fue el origen del conflicto y del denominado Alianza para el Progreso. En la Alianza para el Progreso habían objetivos muy claramente determinados. Estos objetivos eran que, sobre todo, el gobierno trataría de, los gobiernos en general, tratarían de evitar que hubiera una inflación y una deflación exagerada. Tenía que haber un crecimiento de 2,5% de los países. Los precios debían ser estables. Había libre comercio, pero la Alianza para, la Alianza para el Progreso se fundamentaba primero en la redistribución de la tierra. En segundo lugar, en la mejora de la salud. Y en tercer lugar, en la mejora de la educación. Para eso, se trataba de eliminar el analfabetismo de América Latina. Y en la sierra ecuatoriana especialmente, se procuraba una redistribución de la tierra que estaba en manos de la iglesia, que había logrado recuperar sus grandes haciendas después de la revolución liberal de Eloy Alfaro, que les quitó estas grandes propiedades. En 1968 se produce la primera reforma agraria y para 1974 la segunda reforma agraria. En 1968 suben una junta militar con el general Gándara Enríquez a la cabeza, y en el 1972 sube una segunda junta militar con el general Bombita, el general Rodríguez Lara. Desde ese momento se trata de implementar la reforma agraria, pero no se logra conseguir que las propiedades de la costa entren en la reforma agraria. Los grandes terratenientes de la costa, que eran fundamentalmente agroexportadores de banano, el banano comenzó a exportarse desde 1948 y para 1968 termina el boom de la empresa United Fruit en Ecuador, que tenía su plantación más grande fundamentalmente en esmeraldas. Pasan las plantaciones de la United Fruit a grandes propietarios, entre ellos Luis Novoa Naranjo, que se convierte en el mayor exportador de bananas del mundo. Y Ecuador se convierte en el mayor país exportador de bananas.
En la Amazonía, por el contrario, se trata de crear uno que se llaman las fronteras vivas. Y entonces se coge a campesinos serranos, indígenas, y se los lleva hasta la Amazonía y se les coloca en la línea fronteriza y en el borde de la cordillera. En la segunda reforma agraria del general Guillermo Rodríguez Lara, precisamente un amigo personal, el general José Gallardo, es el encargado del plan de rehabilitación del Austro, que comprendía las provincias de Cañar, Azuay, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe y Loja. Y este plan de rehabilitación del Austro transportó campesinos serranos a poblaciones como Pablo VI, Guamboya, San José de Morona, donde yo personalmente fui a trabajar con voluntarios extranjeros como médico y además desarrollando el turismo comunitario. En ese momento, todo el país comienza a vivir también la revolución, especialmente en el segundo periodo de Guillermo Rodríguez Lara, que da el golpe de Estado mediante una que se llama el gobierno nacionalista revolucionario. Este gobierno recibe la bendición del petróleo justamente cuando ya Rodríguez Velasco Ibarra es destituido y Ecuador pasa a ser exportador petrolero, aumentando el presupuesto nacional en 10 veces. Con ese dinero, Rodríguez Lara crea carreteras, escuelas y se crea lo que se llama, ya desde el gobierno de Velasco Ibarra, se creó el Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino, el Ministerio de Salud y el Plan de Salud Rural, con médicos rurales en los campos. Estos médicos rurales tienen una gran expansión gracias al gobierno de Rodríguez Lara, que coloca subcentros de salud en todas partes y da al seguro campesino los dispensarios, creando así una red muy grande de salud en el Ecuador, y al mismo tiempo se crean lo que se llaman las escuelas unidocentes, creándose un gran programa de alfabetización, con escuelitas que tenían un solo profesor para todos los grados. Estos grandes cambios se acompañan de un crecimiento de la red de carreteras, especialmente en la parte costera y en la parte que va desde la provincia de Chimborazo hasta la provincia de Tulcán, lo que se llama la Sierra Central y la Sierra Norte, quedando todavía pendiente lo que es la Sierra Sur. Y por supuesto, un gran desarrollo en la zona de Santo Domingo, Quevedo, Quirindé y Guayas, donde los militares se reparten grandes extensiones de terreno y se convierten en terratenientes. Para aquellos tiempos, todo comenzó a cambiar. Y Rafaelo fue matriculado en un colegio militar porque el militarismo pasó a estar de moda. Su hermano, junto con su hermano, la familia se mudó a vivir en una casa que estaba en la Mariscal. Todas las mañanas caminaba con su hermano hasta el colegio, vistiendo aquellos estúpidos uniformes militares que tenían una capucha con estrellas de metal, un filo verde, las botas, el uniforme caqui, y pasaban frente a la casa del rector, que era un coronel retirado, ex rector del colegio militar, Eloy Alfaro. Los sábados estaban destinados para ver a su abuela, Chabelita, que lo esperaba siempre con tortilla de huevos. Así se convirtió
en un experto en hacer rompope, batiendo los huevos y poniéndolos 2 gotitas de ron y una de vainilla. Los domingos estaban destinados a las carreras de caballos, que eran en el hipódromo La Carolina de Quito, que se reabrió después de algunas décadas que estuvo cerrado. La rutina era llegar a las 8 de la mañana al hipódromo con su hermano Eduardo y con su hermano menor Diego. Ir a la cuadra donde estaban los caballos, que además de Sheik y Mariscal tenían una docena. Sus padres les encantaba ponerles inyecciones y vitaminas, y andaba con todos los caballos de carreras que pudiera necesitar. En la tarde, el padre se vestía de lo más elegante, pues era el presidente del hipódromo, y llegaba en su Mercedes-Benz con toda su familia. Y luego, los muchachos corrían del partidor electrónico a través de la cancha de polo para ver a los caballos que daban la vuelta, siguiendo en dirección norte hasta la curva y luego en dirección sur. Eran cientos de niños que corrían por la pista de polo para tratar de llegar a tiempo a la llegada de los caballos a la meta. En la tribuna había, por supuesto, 3 áreas: la una de paddock, donde los caballos se paseaban, excepto Mariscal, que siempre estaba excitado, pateaba a todos, relinchaba y quería morder a otros caballos. La tribuna popular, que estaba encima de la boletería, y la sala de remates, donde los apostadores cubrían las apuestas de un caballo favorito, poniendo más y más precios sobre lo que otras personas apostaban. Y finalmente la tribuna de socios, donde llegaban los invitados, los funcionarios públicos, y estaba la cabina de radio metropolitana. En el colegio las cosas no iban bien para su hermano mayor, que pasó de ser el mejor estudiante a ser uno de los más problemáticos, cuando luego del tercer curso tuvo un crecimiento brusco y pasó de ser el más pequeño de la clase a uno de los más altos. En cada curso había un comandante de curso, que lucía un triángulo verde en el hombro izquierdo. Rafaelo fue comandante de curso desde el primer examen hasta el último examen en el sexto curso. Su papel lo convirtió en gritón y mandón. Es que un comandante de curso tiene que tener un don de mando, repetía y daba el ejemplo al rector, el coronel, que había sido rector del Colegio Militar de Royal Faro, y que, vestido con un elegante terno y corbata, su bigote y su parada muy vertical desde el segundo piso del colegio, dirigía y amonestaba al resto de los estudiantes que se portaban mal o se atrasaban. Todos los atrasados tenían que sufrir el famoso castigo del capote. Era pasar entre la fila de un curso superior, y los muchachos se sacaban aquellas cristinas que tenían en su cabeza llenas de metales, de estrellas de metal, y con ella golpeaban a los muchachos de los cursos inferiores hasta hacerlos sangrar por la cabeza. Así se repetía el azote, cuando el daño era aún más, daño de disciplina, con los cinturones. El colegio era mixto. Las chicas usaban unas faldas caqui con un saco verde, y cuando ellas subían por las gradas para entrar a las aulas del segundo piso, todos los ojos de los muchachos trataban de mirar por debajo de sus faldas, tratando de adivinar el color del calzonario. En los recreos eran salir a tomar sol y ver lo mismo de siempre, sentados con unos pocos que jugaban fútbol en una minúscula cancha de básquet, y lo único e interesante eran las peleas de puños y patadas que se daban en el patio posterior de tierra,
y que normalmente no terminaban en el colegio, sino fuera de él. En ese trimestre fue nombrado comandante del segundo curso. Y el hermano mayor de Rafaelo se fue desubicando. Ya se escapaba con los amigos a ver el cine, a jugar billar. Ya no hacía mella los reproches en la casa ni las sanciones del colegio. Se fugaba al hipódromo para estar con los caballos o se iba a la radio que funcionaba en la avenida Amazonas, donde se pasaba escuchando música. En junio de 1970, Radio Metropolitana sufrió un nuevo atentado y desapareció el monumento a la chatarra que estaba en la universidad que Luciano levantó para recordar la primera administración de Velasco. La bomba colocada en la radio hizo desaparecer todo el arsenal de discos que tenía coleccionados durante décadas. Fue un duro golpe del cual no se pudo recuperar Luciano, su padre, y comenzó a arrendar la radio. Muchas gracias.